¿Qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a tocar el tema de la integración económica, así como nos lo plantea nuestro programa, ¿verdad? Y pues vamos a comenzar. Espero que se vayan integrando los compañeros a lo largo de la sesión. La integración económica. Bueno, primero pues definamos qué es la integración económica. Según el autor, es la asociación entre países con el propósito de fomentar el comercio y la coordinación de políticas sectoriales mediante la eliminación de tarifas y de otras barreras. ¿Sí? Es un proceso en el que paulatinamente se presenta una creciente apertura e interdependencia política y económica entre las naciones que la promueven. Asimismo, comprende un conjunto de normas nacionales e internacionales que regulan la conducta de los estados en las áreas del comercio, la inversión o el flujo de personas. Estas definiciones o referencias que hacen a la importancia del quehacer de la integración económica, pues son bastante amplias, ¿no? Podemos nosotros ir analizando cada una de ellas y vamos a encontrar que la integración económica, así tal como lo establece el nombre, la frase integración económica, pues se queda corta. ¿Por qué? Pues porque habla más de cuestiones, va más allá de las cuestiones económicas, ¿sí? En el primer párrafo nos dice que sí fomentan el comercio, ¿sí? Mediante la eliminación de tarifas y de otras barreras, es decir, eliminan las barreras arancelarias y no arancelarias. Pero también dice que fomenta la coordinación de políticas sectoriales. Los sectores, como nosotros sabemos, pues es, hablando en términos económicos, el sector primario, el sector que es agricultura y ganadería, silvicultura y pesca, el sector secundario, que es la industria de la transformación, ¿verdad? La extracción y procesamiento de yacimientos de minerales, ¿verdad? La industria, perdón, el sector industrial y el sector servicios, que va desde la transportación o comunicación hasta las obras que realizan eh, en literatura, en música, en investigación científica, etcétera, ¿verdad? Coordinación de esas políticas sectorales no nada más es puramente económico en términos de aranceles o de barreras no arancelarias. Es un proceso en el que paulatinamente se presenta una creciente apertura e interdependencia política. La integración económica o los bloques económicos buscan también cierta interdependencia política, porque es imposible tener un socio comercial que vaya en contra de las políticas o de la política interna de cada uno de los países miembros, ¿no? Por ejemplo, el país que lleva una política de libre mercado, pues no puede hacer mucho comercio con aquella que busque eliminar la inversión privada o, o coactar las libertades individuales. Sí, entonces debe de haber cierta interdependencia política entre los países participantes dentro de la integración económica y es ahí donde se mueven luego muchos, hay resquebrajamiento en las relaciones entre países. Al final dice, comprende un conjunto de normas nacionales e internacionales que regulan la conducta de los estados. No van a sujetarse únicamente a lo que disponga un país o el otro, sino que se sujetan a normas internacionales, ¿sí? En áreas de comercio, de inversión o de flujo de personas. Es por eso importante saber hasta dónde llega el alcance de una
participación en los procesos de integración económica. No nada más es exportar e importar, hay muchos factores alrededor de todo eso. Bien, ¿cuáles son los objetivos más importantes de la integración económica? Bueno, pues eliminar los obstáculos al comercio y a la libre circulación de bienes y personas. Este último concepto aplica en la actualidad únicamente para la Unión Europea, ¿verdad? Sabemos que hay muchos bloques de integración económica donde sí circulan los bienes y servicios, las mercancías, pero las personas no lo hacen tan libremente, ¿verdad? Hay ciertas restricciones para el flujo de personas y ese sería el punto más alto en un proceso de integración, donde las personas también circulen de manera libre. Reducción de los costos de transportación, que ese es un objetivo también muy importante. Reducir los costos de transportación, eliminar los obstáculos y reducir los costos de transportación. Implementar políticas comunes en distintos sectores de la economía, en el sector agropecuario, tanto en un país como en otro, pues que sus políticas sean comunes y no que en uno haya más ventajas sobre el otro, ¿verdad? Ya sea en el transporte, en la comunicación, en el sector de la transformación, etcétera. Establecer restricciones arancelarias y no arancelarias a los países no miembros. Bueno, pues un bloque comercial hace más fuerte a los integrantes de ese bloque frente al resto del mundo, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de restringir el acceso a esos mercados a través de las barreras arancelarias y no arancelarias, para aquellos países que no pertenezcan a estos grupos. Número 5, el objetivo de minimizar los riesgos que genera la incertidumbre en la economía global, al formar bloques de países más, perdón, para enfrentarlos. No es lo mismo enfrentar uno solo a la competencia o a la incertidumbre mundial, un país solo frente al mundo, a enfrentarlo en un bloque, dentro de un bloque de países, los cuales pues hacen un mayor peso con el resto del mundo. No es lo mismo hablar de la Unión Europea en su conjunto que tocar únicamente España, Portugal o Francia, ¿verdad? Sino que como unión, ¿sí? Se enfrentan más a incertidumbres dentro de la economía global que como individuos o naciones individuales. Ahí tenemos el caso de Europa muy claramente y de los otros países de Asia que forman parte de la península arábiga, ¿verdad? Los países productores de petróleo, los grandes exportadores. El proceso de integración tiene varias características, ¿verdad? Y estas deben de ser consideradas en cuanto a que, pues, eh, no pueden surgir bloques de integración económica donde no aparezcan este tipo de características en los países miembros. La primera es que los participantes son estados soberanos. Nadie está por encima de nadie, es decir, los países firmantes en un proceso de integración son soberanos, es decir, esa soberanía de la que tanto nos habla por ahí nuestros políticos, pues forma parte de la eh, característica importante que hace que el nuestro sea capaz de firmar tratados comerciales. Perdería soberanía si fuéramos, eh, pues, dominados tanto política como económicamente por algún otro país. Los estados emprenden el proceso integrador de manera deliberada y voluntaria. No hay una coacción por parte de un país muy poderoso para obligar a sus vecinos a firmar un tratado. Estos lo firman de una manera voluntaria y deliberada, es decir, no hay ninguna forma de decir que nos obligan a firmarlos.
aunque claro está que hay siempre un país líder, ¿no? En el caso de Estados Unidos, Canadá y México, bueno, pues quien en primer lugar promueve una integración en América del Norte, pues es el gobierno de los Estados Unidos en su momento, ¿verdad? Invitando al país, a sus países vecinos, en este caso Canadá y México, ¿verdad? Es muy diferente a pensar que México haya tomado la iniciativa de formar el Tratado de Libre Comercio. Dentro de las negociaciones, claro que sí ya ocupa un lugar como Estado soberano, pero siempre va a haber alguien que, que, que busque que se haga ese tratado. Sin embargo, ya firmado el tratado, pues todos tienen un asiento ahí que los hace eh, pues con autonomía para decidir, aunque ahí vamos a ir analizando muchas cosas en el caso de México. Debe ser gradual y cuyas etapas deben ser cada vez más profundas y dispersas. El proceso de integración no es finito, es decir, no se firma el tratado y se acabó. No, este es un proceso gradual que lleva varias etapas y cada etapa pues debe de ir en cuanto a la liberación y la integración en más sectores de cada economía, ¿verdad? Vamos a ver ahorita algunas etapas de estas. El proceso se inicia con acercamientos económicos, luego de acuerdo al programa de agenda se van incluyendo temas sociales, culturales, jurídicos y hasta políticos de los países miembros. No es un tratado, el caso de nuestro país con los dos países del norte, no es un tratado puramente económico. No es que nada más vamos a preocuparnos por lo que se va a exportar o se va a dejar de exportar o por lo que vamos a recibir como importaciones de esos países, sino que también hay agendas dentro de esos programas relacionados con temas sociales, la migración, ¿verdad? La, eh, el desarrollo de cada uno de los municipios o de las ciudades que hacen frontera, en el caso de México, con los Estados Unidos, el desarrollo social, ¿verdad? Eh, la estabilidad social, aspectos culturales, ¿verdad? Que son muy importantes para una mayor integración, ¿sí? En cuanto hablamos de cultura, pues hablamos de muchas cosas como la gastronomía, la música, la literatura, eh, la pintura, ¿verdad? Aspectos que nos hacen también integrarnos como grupo, como bloque. Y eso, pues lo hemos visto que en los últimos años, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio en el 94, el proceso de integración, tanto en los temas culturales, pues ha ido avanzando, ¿verdad? Cada vez es más común escuchar aquí aspectos de la cultura norteamericana como si ya fueran nuestros o viceversa, ¿no? En aquel país también ya se ha ido avanzando mucho en ese sentido. En cuanto a las cuestiones jurídicas, pues los inversionistas deben de tener certeza de que su capital va a tener cierta garantía y no ser sujetos de una expropiación o una pérdida de la misma porque hubo cambios jurídicos, porque la ley ya no es la ley o porque simplemente se están aprovechando de la situación en algún lugar para apoderarse de las inversiones extranjeras. Los inversionistas, los que firman el tratado, o más bien los empresarios que apoyan la firma de tratados, pues también debe tener esa certeza jurídica, ¿verdad? ¿Y que, quién se las da? Pues sus autoridades, al firmar con el caso de otros países, la revisión de los aspectos jurídicos y protegerlos y hasta las cuestiones políticas dentro de los países miembros, de los cuales ya hablamos un poco. Hay cuatro condiciones para la integración económica. Uno, el primero es la simetría o igualdad económica de las unidades. En el caso, este punto en el caso de América del Norte es un
poco difícil de comprender que así sea, ¿verdad? Lo que sucede es que pues hay una diferencia abismal entre la economía norteamericana y la economía mexicana, ¿verdad? No somos para nada iguales, por más que se quiera argumentar de que somos socios comerciales y como tales nos deben de tratar de igual a igual. Sí, sí, claro que sí, pero desde el punto de vista económico, pues nuestro potencial de desarrollo y de crecimiento está muy por debajo de los Estados Unidos y no menos que los de Canadá. Canadá es uno de los países en el mundo con mayor nivel de vida, ¿verdad? Estados Unidos pues es la potencia económica número uno en el mundo y México pues está por ahí en el lugar número 14, número 15 en términos económicos. Ya si hablamos de desarrollo pues estamos muy por debajo de los 60 primeros países, ¿verdad? México no es un país considerado con un alto nivel de vida y eso pues no es una simetría con los países del norte, sin embargo, pues nos hemos podido integrar comunidades económicas. El valor de complementariedad de la élite, ahí ya hay una cierta condición que nos favorece, ¿verdad? ¿Qué tanto somos complementarios entre los países miembros? México es una fuente de mano de obra eh, calificada, mmm, con pues una planta productiva con niveles de productividad competitivas en el mundo y que ha invertido en educación, eh, instituyendo universidades donde se ofrecen carreras relacionadas sobre todo con ese sector más importante en el comercio con los Estados Unidos y Canadá, que es el sector automotriz. Hay universidades tecnológicas que ofrecen licenciaturas en ingeniería mecánica automotriz y algunas otras relacionadas con eso, ¿no? Con la industria automotriz, la aeronáutica en algunos otros estados, y eso pues fortalece el hecho de que seamos países complementarios, una mano de obra, una accesibilidad a los mercados por la cercanía, ¿verdad? Eso es una condición que se cumple. Existencia del pluralismo, pues ahí en el tiempo anterior había una verdadera eh, apertura a las ideas en los dos países. En el caso del nuestro, es cuestionable ya ese punto, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque se limita mucho a lo que no está de acuerdo con lo que se maneja en la actualidad. ¿Sí? Ahí hay una condición que no queremos que siga avanzando. Capacidad de los Estados miembros para adaptarse y responder. México ha sido un ejemplo a nivel mundial por la capacidad que ha tenido para adaptarse en función a la cercanía con los Estados Unidos y su importante fuerza laboral, ¿verdad? No así podemos dejar de pensar en las instituciones que también han apoyado en ese fortalecimiento económico que ha tenido nuestro país en los años que tenemos como miembros del Tratado de Libre Comercio. Desde 1994 a la fecha, pues más o menos estamos hablando de cuántos años, 32 años, ¿no? Ya no se llama Telecán, ya se llama Temec, pero bueno, ha ido avanzando en cuanto a su proceso de integración. Y ha sabido responder porque pues si observamos qué es lo que ha llegado a México, pues de inversión extranjera, pues vemos que son empresas muy importantes a nivel mundial, sobre todo en la industria automotriz. Vienen a México, instalan sus plantas productivas, aprovechan las economías de escala, aprovechan la productividad de la mano de obra mexicana, la facilidad para establecerse en el país desde el punto de vista jurídico y el apoyo también de una sociedad que ya está acostumbrada
o se ha venido acostumbrando a ver inversionistas de diferentes partes del mundo. Tenemos empresas a lo largo del territorio nacional, eh, ensambladoras de automóviles, ¿no? Nuevo León tiene, pues está Kia, tenemos en Saltillo, pues está General Motors, está Chrysler, en Coahuila, está la BMW allá por San Luis Potosí, la Volkswagen en Guanajuato y en la Ciudad de México, Nissan en Aguascalientes, este, Mazda en Guanajuato, Toyota en Guanajuato, en Querétaro hay una industria aeronáutica también muy importante. Es donde se muestra que México es un lugar, o ha sido hasta ahora, un lugar donde eh, se ha confiado para la inversión extranjera, ¿verdad? Y que forma parte de eh, empresas que se van a ver beneficiadas por el Tratado de Libre Comercio. México, pues es un país exportador, ¿verdad? Gracias a eso, y que ha alcanzado niveles de exportación muy elevados en cuanto a la industria automotriz se refiere. El proceso de integración es gradual, es paulatino, no es de la noche a la mañana hablar de un mercado común, mucho menos de un mercado único o una unión monetaria. Si vemos esta diapositiva, las etapas o niveles de integración, pues van de menos a más. La zona preferencial de comercio o áreas de aranceles preferenciales. Simplemente es una integración entre países que hacen referencia a ciertos beneficios o preferencias arancelarias entre los países miembros. Ellos firman tratados con preferencias arancelarias mutuas y también frente a los que no forman parte de ese bloque. Y ahí, en ese sentido, vamos viendo que el proceso de integración va siendo más complejo. En el caso de nuestro país, existe una zona de libre comercio, México, Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? En el texto vienen cada una de las características a que hace referencia el grado al que estamos refiriéndonos. Una unión aduanera, luego viene un mercado común, ¿verdad? Cuando hablamos de la Unión Europea, mercado común europeo, un mercado único, luego viene una unión monetaria, aunque en la Unión Europea hay una unión monetaria, y se puede pensar en una integración total, sin embargo, todavía no se llega ahí. Hay algunos aspectos que aún son difíciles de eliminar, sobre todo pues por la misma idiosincrasia de cada uno de los países, ¿no? Los alemanes pues siguen siendo los líderes en el mercado común y son muy distintos o muy diferentes en cuanto a su cultura, su educación, su productividad a otros países, a otros habitantes de otro país, por ejemplo, españoles. Hay una diferencia eh, muy importante. Entonces, la integración total, pues resulta un poco lejana. Sin embargo, han avanzado mucho en la integración económica, ya tienen una unión monetaria. Acuérdense que el euro, pues, es la moneda que vino a sustituir las monedas que circulaban en cada país, el marco alemán, el franco francés, la peseta española, la lira italiana, pues dejan de ser monedas de cada país y adoptan el euro. Hay un Banco Central Europeo, ¿verdad? Que ya la política fiscal pues también es propia de cada uno de los países. Pero bueno, es un ejemplo de una integración a lo que más hemos nosotros visto. Eh, Vamos a terminar hablando de ciertas ventajas de la integración económica y les voy a pedir que ustedes en su texto revisen, investiga y compara el peso de estas con las desventajas, las ven ustedes y las comparan con las ventajas, perdón. Aquí nada más mencionando algunas ventajas, porque claro que
podemos encontrar muchas más. El autor menciona que la industrialización y las economías de escala son una ventaja de la integración económica. México ha logrado una mayor industrialización en un tiempo más corto del que se venía dando, ¿verdad? Porque no había suficiente inversión privada y en ese proceso de industrialización se aprovechan las economías de escala, es decir, se produce a más bajo costo y con mayor eficiencia. Esa es la economía de escala. No es lo mismo producir automóviles en los años 70 y a producir automóviles en los años 2024, ¿verdad? Ya la economía de escala se ha hecho tan patente que obtienen grandes beneficios los inversionistas. Se atenúan las tensiones de los países limítrofes entre México y Estados Unidos, esas tensiones eh, de flujo de migrantes de un país a otro, pues no se detienen, no dice que se acaban, pero sí se hacen menos tensas ese tipo de situaciones, ¿verdad? Hay acuerdos para que pueda haber un flujo migratorio pues más accesible. Aquí el problema es de que no todos son mexicanos, vienen muchos migrantes de otros países y la puerta de entrada de Estados Unidos pues es la frontera mexicana, ¿verdad? Entonces no nada más son mexicanos, vienen de otras partes del mundo y como tales pues a todos los tratan igual. Incrementa la capacidad de negociación conjunta. Entre los tres países hacen un bloque comercial, un bloque económico que en forma conjunta pueden negociar con otros bloques o con otros países en el mundo. La unión hace la fuerza, dice un dicho. Impulsa la tendencia a la unificación, aunque en nuestro caso va a ser un poco difícil, está muy lejana esa situación, pues esa es la tendencia, ¿no? A final de cuentas, llegará un momento en que haya una verdadera integración, no lo sabemos. En el caso de nuestro país, con Estados Unidos y Canadá, pues las distancias son más abismales o muy, muy lejanas comparándolas con los europeos, ¿verdad? Aquí hay una cuestión, tan solo el idioma, el origen étnico, nuestro nivel de desarrollo, pues está muy por debajo de lo que son los otros dos países, hablando de nivel de vida. Fortalece los procesos democráticos, que ese es un elemento que luego, y más en este tiempo, pensamos que es muy delicado tratarlo, pero pues la democracia real, no la democracia platicada, la democracia como verbo, ¿no? Decir, somos un país democrático y defendemos la democracia. Si vemos que en este país se acaba con las instituciones y se coacta la libertad de las autoridades del Instituto Nacional Electoral y se controla el Congreso y se controla el Senado y se busca proteger ciertos políticos, bueno, pues la democracia está en duda. Sí, pero bueno, lo que se habla que en un proceso de integración se debe fortalecer los procesos democráticos. Bien, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario quienes estén conectados a a la sesión? De mi parte, ahorita no, profe. Bueno, voy a mostrarles, quiero mostrarles un mapa. Déjenme ver si me permite hacerlo. Mm, Profe, disculpe, sí, lo que íbamos a investigar de las desventajas, o sea, lo último que puso de la diapositiva, sí, ahorita les voy a mandar una actividad que no está dentro del plan. O sea, ajá. no está como calificada, pero se las voy a pedir y tenerlos en cuenta por si alguien necesita un punto extra en algún examen, pues yo se lo doy. ¿Sí? Ok, ok. Si es que no alcancé a anotar lo que decía de las desventajas, pero ahorita lo voy a poner, Y ¿verdad? ustedes ya vayan haciendo un cuadro comparativo, los que están presentes en la sesión, y quienes no, pues van a ver el video, espero que así lo hagan. Un cuadro comparativo para
pues hacer esa diferencia, ¿no? Entre una ventaja y una desventaja, a ver qué nos dice el autor, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, ya para terminar, les voy a mostrar, si se ve la diapositiva con los bloques comerciales. Sí, profe. Ok, bueno, aquí tenemos un ejemplo, lo pueden buscar ustedes en Google, la integración económica mundial. Es un mapamundi, así les decíamos anteriormente, ¿no? Mapamundi, donde viene pues por continentes, América, Europa, África, Eurasia, ¿sí? En América pues tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco bloques comerciales que nos muestra aquí esta página. El Mercosur, que son cinco países acá en América del Sur, ¿verdad? Esto que está acá abajo lo llevo yo con el cursor, la flechita. Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, eh, Colombia o Venezuela. Aquí no pudiera precisarles, creo que este es Venezuela, ¿verdad? Venezuela. Y aquí, pues, no sé, es un poco más oscuro el color al azul. Entonces son uno, dos, tres, cuatro, cinco países, ¿verdad? Ese sería en el caso del Mercosur. La Alianza del Pacífico, hay cuatro países, está Colombia, debe ser Ecuador, Perú y Chile, ¿sí? Son cuatro países. Mm, Bueno, ahí lo vamos viendo. Comunidad del Caribe, pues están los países más pequeños geográficamente y poblacionalmente. Y América del Norte, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, lo tenemos acá arriba, Canadá, Estados Unidos y México. Aquí está rayado México porque pertenece también a otros bloques comerciales, no nada más es el de América del Norte. En Europa, pues tenemos la Unión Europea, que aglutina 27 países, ¿verdad? Finlandia, Suecia, Noruega será aquí, Dinamarca, Holanda, Francia, etcétera, etcétera. Vienen los países de África, aquí está la integración de los países en África, los de Asia, ¿sí? Pues es un mapa que nos puede ilustrar mucho cómo los bloques comerciales se hacen principalmente de manera regional. Obviamente que pues mientras más cercanos estén, pues su influencia comercial y política pues es mayor, ¿verdad? Culturalmente, geográficamente, hablamos de factores sociales y políticos, pues es más probable que haya una integración entre los países vecinos, ¿verdad? Acá está China, la India, que forman un bloque, la Organización de Cooperación de Shanghái, que son 9 países, ¿verdad? Es un bloque importante. Japón, que está por acá, ¿sí? Acción Económica Integral Regional. Y bueno, es para que ustedes lo vean, se vayan familiarizando con los mapas. Bueno, pues por mi parte es todo. Si tienen algún comentario que hacer, y si no, pues nos vemos el próximo martes a la misma hora. Recuerden, un cuadro comparativo. Voy a abrir por ahí una actividad para que la suban la próxima semana. ¿Martes o lunes, profe? Perdón, lunes. Dije, ya Voy a cambió la abrir, clase. sí, voy a abrir la actividad en la plataforma en estos días de la semana y les pongo ahí la fecha para que lo suban. Es un cuadro comparativo, nada más quiero una hoja de presentación con sus datos, su nombre, la carrera, la universidad, ya ven todo lo que lleva la hoja de presentación, y luego el cuadro comparativo, ventajas y desventajas de qué, pues de la integración económica. ¿Sí? Y la tarea sigue siendo para la misma fecha, ¿verdad, profe? Creo que está para el día 7. La actividad número 1 está para el día 7 de junio, si mal no recuerdo. Tiene una fecha, creo que más lejanita, son como para el 15, ¿no? No, a mí me aparece justamente antes de conectarme a la clase
Para La la estaba próxima semana. revisando y me aparece sí que es para la próxima semana, día 7. Ok, entonces sí, sí, así es. Ok, Próxima perfecto. semana, el día 7 es lunes. Es Sí, domingo, perdón. sí, así es. Ujú. El domingo. Muy Muy bien. bien. Y para esa fecha yo creo que les doy para que suban este cuadro, ¿verdad? Ok, Profe, entonces Te primero recuerdo, no sería es, no es la una tarea. calificación, no es una calificación adicional, es un punto extra que les voy a dar para alguien que lo necesite en un examen, en una actividad, o bien para el parcial, a lo mejor necesitan un punto extra, me hicieron esa, les doy el punto extra. ¿Sí? ok. Ujú. Ándele pues. Bueno, pues, ¿alguien más? Profe, buenas noches. Buenas noches. Acaba de entrar, digo la tardanza. Es un cuadro comparativo de ventajas y desventajas de la integración comercial, ¿verdad? Sí, Ok. ¿Citó algún libro para esto? en el libro de texto, en el libro que tenemos ahí, ahí pueden encontrarlas. Ah, ok, ¿Sí? ok, Está muy ok. sencillo, nada más quiero que vean el texto, lean el capítulo y se vayan documentando, ¿no? Y como tarea, pues hacer un cuadro comparativo. Ventajas y desventajas de la integración económica. Profe, y Económica. entonces, ¿Sí? perdón, profe, ¿y tiene que ser de libro o podemos buscar otras fuentes? Nada más Si buscas anexarlas, alguna otra ¿verdad? fuente, no olviden darme la bibliografía, de cada uno de sus trabajos. Sí, lo puedes hacer de cualquier texto, Ok, perfecto. Muchas ¿sí? gracias, profe. Para servirte. Bueno, voy a cerrar la afirmación de la sesión. Muy buenas noches, que descansen. Igualmente, bonita noche. Gracias, profe. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego, buenas noches.